Dios les bendiga y bueno, vamos a comenzar con la lección número 13. La lección número 13 en cuanto a las oraciones en hebreo, ¿verdad? La oración, hay dos tipos principales, ¿verdad? Y en cuanto a los enunciados, las oraciones, primero es el Mishpat Wali, la oración verbal, Mishpat Shemni, la oración nominal, ¿verdad? Entonces comienza con un sustantivo o pronombre, ¿verdad? Vamos a ver eh, que la oración verbal comienza con un verbo y la oración nominal comienza con un sustantivo o pronombre. La oración verbal es la oración más común en el hebreo moderno y la oración nominal es muy frecuente en el hebreo bíblico, pero también existe en el hebreo moderno. Entonces, tenemos las oraciones verbales en hebreo, ¿verdad? ¿Qué las caracteriza? Bueno, pues las caracteriza que el verbo es el que va primero antes del sujeto, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Y el verbo va primero antes del sujeto. La estructura típica sería verbo, sujeto y los complementos. Entonces, antes de que veamos en cuanto a la oración verbal, vamos a ver este ejemplo que dice aquí, Katab More Sefer. Entonces tenemos que escribe, ¿verdad? La maestra un libro, ¿verdad? El maestro escribió un libro, sí, porque More y maestra Mora. Bueno, Katab More Sefer. Bueno, tenemos el verbo, Katab, escribir, ¿quién? More, ¿verdad? El maestro. ¿Qué hizo? ¿O qué objeto fue? Bueno, pues un libro. Entonces, vamos a ver si en el Tanaj, acá lo tenemos ya, tenemos ahí algo como Katab More Sefer, ¿verdad? Entonces tenemos primero verbo, ¿verdad? Tendría que comenzar con un verbo. Ahí está, ya hicimos ahí lo tenemos, ¿verdad? Comenzará con verbo, sujeto y complementos. Entonces, verbo, vamos a ver. Aquí donde dice que comienza la oración con un verbo. Por ejemplo, aquí tenemos el verbo crear. Bara Elohim et Hashamayim. ¿Verdad? Es una oración verbal, ¿no? También podría ser, pero comienza con Bereshit. Bereshit bara Elohim et Hashamayim. Y acá dice que la nominal comienza con un sustantivo o con un pronombre, no con un verbo. Bereshit, pues no es un sustantivo. Bereshit está diciendo que es en principio. Entonces podría ser que Bereshit bara Elohim et Hashamayim et haaretz. Haaretz hayetá tohu babohu. Y la tierra, este es el sujeto, hayetá estaba, ser o estar. ¿Cómo estaba? Tohu y bohu, ¿verdad? Desordenada y vacía. Y en las tinieblas, Beal Hosh, dice Behosh Hal Pene Tehom, Ruach Elohim. El sujeto, el Ruach Elohim, Merajefet, revoloteaba, se movía, al Pene Amaim, sobre la faz de las aguas. Aquí tenemos, ahora sí parece que este sí, es una oración verbal estrictamente, ¿verdad? Bayomer. Bayomer Elohim. Aquí tenemos verbo. Y dijo Elohim, Yehior, haya luz, sea la luz. Baigior, y fue la luz. Entonces aquí tenemos el ejemplo. Esa sí es una oración verbal, ¿verdad? Aunque acá está en un... no, también es pasado, es Katab More Sefer, ¿verdad?
Entonces, y este dice Vayomer Elohim Yehior. Muy bien. Entonces vamos a ver si tenemos un segundo. Vayar, aquí está el segundo. Vayar Elohim et Ahor. Y vio Dios, ¿qué vio? La luz, ¿verdad? Vio la luz, que era buena, Kitov, ¿verdad? Y luego aquí hay otro. Vayabdel y separó Elohim. Ahí está, verbo, sujeto y después el predicado, ¿verdad? Perdón, y luego aquí los complementos, ¿verdad? Separó Elohim ben Ahor u ben Ahosh. Otro más. Y dijo, Vayikra Elohim, ok, tenemos verbo y el sujeto. Y después el complemento. A la luz, Vayikra llamó Elohim a la luz día y a las tinieblas les llamó Belahoshech Karalaila. Entonces está claro, ¿verdad? Tenemos aquí la oración verbal, comienza con el verbo, después el sujeto y después los complementos, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice acá? Vamos a ver, ahí para que entre todo, ¿verdad? O bueno, ahora sí podemos ya retomar todo y luego regresamos. El maestro, bueno, el verbo está conjugado según el sujeto, ¿verdad? Género y número, ¿verdad? Muy bien, claro que sí. Lo podemos ver acá, ¿verdad? Donde dice acá, el sujeto está conjugado, ¿verdad? Aquí lo tenemos, perdón. El verbo está conjugado según el sujeto, género y número. Por supuesto. Dice acá, por ejemplo, Vayabdel, ¿sí? Está conjugado en tercera persona al singular. La yod nos habla de que es tercera persona del singular. Vayabdel, Elohim, ¿verdad? Vayabdel, él. ¿Quién? Elohim. El Elohim es él, ¿sí? ¿Verdad? Ven ahora y separó entre la luz y las tinieblas. Entonces el verbo y el sujeto van juntos. Aunque en este caso sabemos que la palabra Elohim está en plural, pero se refiere al único Dios verdadero. El sujeto, ¿verdad? El verbo está conjugado según el número y el género. Bueno, entonces, pero por ejemplo, vamos a ver aquí el capítulo 37. Vámonos al 37 de Génesis. Vamos a ver. Ahí está, mira. Aquí está. Vayashev, Jacob, aquí sí. Otra vez lo mismo, ¿verdad? Aunque tenemos aquí esta palabra, ¿verdad? Que nos habla, que es Vayashev, Jacob Beretz Megure, Aviv, Be'eretz Kenaan. ¿Ok? Y habitó, ¿verdad? El verbo Yashab, pero como yo también habla de la tercera, ya sea, ahí está, Yashab está conjugado en, esto tenemos que tenerlo, ¿verdad? Generalmente los verbos estarán conjugados en la tercera persona masculina singular. Entonces, por ejemplo, en este caso, Yashab concuerda con que las tres consonantes están aquí en este enunciado, ¿verdad? Tenemos Vayeshev y habitó Jacob, ahí está, el verbo, el sujeto, y luego lo demás, ¿verdad? En la tierra de su peregrinación, ¿verdad? O donde peregrinaron, porque Gur, ¿verdad? De ahí viene Agar, ¿verdad? Una errante, una extranjera, una que anda peregrinando, ¿verdad? Donde peregrinó, donde habitó su padre en la tierra de Canaán. Bueno, estas son las generaciones de Jacob. José, ¿verdad? Era Ben Sheba Estre, era hijo de 17 años, ¿verdad? Sheba es Shaná. Pero quiere decir eso que tenía la edad de 17 años. Por eso dice Ben, hijo. Y fue pastor, ¿verdad?
Hayar Roe et Ehab, ¿verdad? Con sus hermanos. Las ovejas, estaba pastoreando las ovejas. Él, ¿verdad? El joven con los hijos de Bila, ¿verdad? Vamos a ver en otra, aquí está. Ve Israel Ahab, aquí está al revés. Israel amaba. Está el sujeto y luego está el verbo. Vamos a buscar uno que esté, aquí está. Vayiru Ehab. Muy bien, vieron. Ra. Vayiru, ¿verdad? Vayiru Ehab. Vieron sus hermanos, ¿verdad? Tenemos lo que verbal, verbo y luego los hermanos, el sujeto. Y luego lo demás. Kioto, que a él, ¿verdad? Ahab, ¿quién? Abijem, ¿verdad? Ahab, Abijem. Aquí está otro. Lo amaba su padre. Pero aquí está, ¿verdad? Entonces, tenemos el verbo y luego el sujeto. Entonces, vamos a ver aquí qué más, ¿verdad? Porque concuerda el verbo y vio él, ¿verdad? Y perdón, aquí vieron ellos. Tenemos aquí Vayiru, ¿verdad? Esta U, ¿verdad? Nos habla de quienes vieron. ¿Quiénes vieron? Ellos, ¿verdad? Sus hermanos de él. Concuerdan en número. Los verbos se organizan en raíces de 3 consonantes, ¿verdad? Tiempos, aspectos principales, ¿verdad? Pasado, ¿verdad? En cuanto a los tiempos de los verbos, ¿verdad? Los tiempos de los verbos, vamos a subrayarlo. Muy bien. El pasado, ¿verdad? El presente, ¿verdad? Y el futuro, ¿verdad? Tenemos 3. Entonces, el pasado, dice Abar, ¿verdad? Y vamos a ver aquí el ejemplo con la raíz katab, ¿verdad? Katab es escribir. Y vamos a ver su forma pasada, ¿verdad? Tenemos aquí katabti, tenemos aquí koteb, tenemos aquí kotbot, ¿verdad? Y tenemos acá echtov, ¿verdad? Echtov. Entonces, por ejemplo, primero katabti, yo escribí. Tenemos yo escribo, koteb, anikoteb, anikoteb. Hay una canción que empieza así con anikoteb. Anikoteb leja miktaf aleb, ¿verdad? Te escribo una una carta, perdón. Anikoteb. Y luego dice kotbot, ¿verdad? Presente, anikoteb, anikotbot, ¿verdad? Y luego tenemos echtov, echtov, yo escribiré, ¿verdad? Yo escribiré. Muy bien, tenemos acá esto en cuanto al pasado, ¿verdad? Ani, y estamos viendo la oración, ¿verdad? Estamos viendo sobre las oraciones verbales y las oraciones nominales, ¿verdad? Entonces tenemos aquí el sujeto expreso u omitido. Fácil, ¿verdad? Si yo digo katapti, ¿quién es el que katapti? Pues yo. Si yo digo koteb, ¿verdad? Estoy escribiendo. Yo escribiré echtov. Ahí está. No tengo que decir ani katapti, no. Está en katapti. Ahí está implícito el yo. Igualmente koteb, igualmente echtov, ¿verdad? Entonces, en hebreo como en español se puede omitir el sujeto porque la forma verbal lo indica. Aholti, ¿verdad? Acá dice ahalti. Ok, aholti. Yo comí, ahal. Vamos a subrayar la raíz.
y luego tenemos los sufijos, ¿verdad? Que son las terminaciones. Aquí lo tenemos, lo subrayamos, ahí está. Ok, ahí está, vamos a poner con otro color. Aholti, ¿verdad? Yo comí. Entonces, orden alternativo, ¿verdad? Sujeto y verbo y objeto, ¿ok? Así es lo que está pasando, porque veíamos que acá arriba teníamos el orden verbo-sujeto y bueno, también hay un verbo-sujeto y el verbo, ¿verdad? Aquí lo tenemos, vamos a subrayarlo esto para que quede claro. Y tenemos acá el otro que es verbo-sujeto, complementos. ¿Verdad? Verbo sujeto, complementos y el otro es sujeto y el verbo. Es lo que estamos viendo aquí, el sujeto a y luego funciona, ¿verdad? Ajal, ti, ¿verdad? Aquí sí es verbo sujeto, porque es primero el verbo, ajal, y luego el sujeto es yo, ti, ajal, ti. Pero por ejemplo, acá, verbo, acá está primero, ¿verdad? También el verbo y luego el sujeto, ¿verdad? Verbo y sujeto. Vamos a subrayarlo. Verbo y sujeto, katabti, ¿verdad? Katabti. Ay, ahí está. Ahora sí, ¿verdad? Katabti, ahí lo vemos. Muy bien. Ejemplo. Ayelet kore sefer. Ok, Ayelet, el niño. Kore, lee. Sefer, libro, ¿verdad? Un libro. Entonces, va implícito el un, ¿verdad? No hay, podríamos decir, Ayelet kore sefer ejat, ¿no? Pero no, en hebreo no existe eso. Simplemente al decir Ayelet kore sefer quiere decir que el niño está leyendo un libro, ¿verdad? Va implícito. Entonces, gramaticalmente sigue siendo verbal porque el verbo es el núcleo, ¿verdad? Core, ¿verdad? Aunque diga que el yelet, ¿verdad? El niño, está leyendo un libro, core, ¿verdad? Pero comenzó sujeto, yelet, verbo, core, y luego el objeto, sefer. Entonces, sigue siendo verbal porque el verbo es el núcleo. Muy bien. Las oraciones nominales en hebreo, ¿qué son? ¿Verdad? Bueno, son oraciones que no tienen verbo, ser o estar explícito en tiempo presente, ¿sí? En hebreo no existe el verbo ser, estar, legiot, ¿verdad? En presente. Existe en pasado y en futuro. Por lo tanto, en presente se omite, ¿verdad? Sí, qué interesante. Entonces, en presente, vamos a subrayarlo, en presente se omite el verbo ser o estar. En futuro y en pasado está, ¿verdad? Eso es correcto, porque dice, Vaihi or, y fue la luz, ¿verdad? Dice aquí en Génesis, dice, Vayomer Elohim Yehi or, sea la luz, Vaihi or, y fue la luz. Entonces, ahí lo tenemos, Vayomer Elohim, y dijo, pasado, Elohim Yehi, sea la luz, Vaihior, y fue la luz. Bueno, entonces vemos que está en el cero estar, porque Haya, Ligiot, cero estar, está en pasado y en futuro, pero no en presente. Entonces, si decimos la casa, Avaid Gadol, la casa es grande, ¿sí? La casa es grande, entonces lo que podemos ver, ¿verdad? Es que va implícito el que es. Abait Gadol, solo tenemos la casa y luego dice grande. En presente sería traducido al español, la casa es grande. Aunque, ¿verdad? Literalmente no diga que es, pero va implícito, ¿verdad? Va,
¿verdad? Dice aquí, no está explícito, pero va implícito. O sea que ya se sabe que la casa es. Entonces la estructura, ¿verdad? Tenemos sujeto, luego predicado nominal, y luego el sustantivo, el adjetivo, frase preposicional, el adverbio, ¿verdad? Eso es el orden, ¿verdad? Que tenemos aquí la estructura. Primero sujeto, en este caso sería la casa. Luego el predicado nominal, gadol, ¿verdad? O bien puede ser un sustantivo, un adjetivo. En este caso es un adjetivo calificativo porque dice que la casa es grande, ¿verdad? Es un adjetivo, está grande la casa. O dónde esté la casa, ¿verdad? Ejemplos, yo estoy feliz, ¿verdad? Podríamos decir, yo soy feliz, ¿verdad? Ani puede ser sameach, ¿verdad? Estoy felicidad, ¿verdad? No, felicidad no, porque felicidad va con ashre, ¿verdad? Ashreni, ¿verdad? Ashreni, ¿verdad? Soy dichoso, soy feliz. Ella es maestra, ¿verdad? More, perdón, mora, ¿verdad? Mora, que ella es la maestra, ¿verdad? Mora, vamos a escribirlo aquí en hebreo, ¿verdad? Que lo tenemos. Podríamos decir con la Hei y luego Shot y luego tenemos el Aleph, ¿verdad? Y luego dice Mora, ¿verdad? Podemos ponerlo así, y con la Hei, Mora, Mora, ¿verdad? Ella es la maestra, ¿verdad? Ella es maestra. Y, por ejemplo, estoy feliz, podríamos decir, feliz, o sea, dichoso. Ajá, Ashreni, ¿verdad? Así como Asher, ¿verdad? Ashre, y luego así, ¿verdad? Shot, ahí está, Ashreni. Asher, que es dichoso, feliz, ¿verdad? Ashreni. Entonces, y luego tipos de oraciones nominales. Bueno, entonces tenemos, ¿por qué? Porque van juntos. Aquí el al asher y luego el ni, el ani asher, ¿verdad? Ani ashreni, hi mora. Tipos de oraciones nominales. Sujeto más adjetivo, ¿verdad? Tenemos el sujeto, sería el día, el adjetivo yafé, ¿verdad? Ayom yafé, ¿verdad? O sea, el día está brillante, está bonito, Jaffa, ¿verdad? Entonces, el sujeto más el sustantivo, ¿verdad? Si yo entiendo que es Ayom Jafé, eso es una oración nominal. Si yo digo David Melech, ¿verdad? El rey David, David es rey, ¿verdad? También es una oración nominal porque tenemos que David, Melech es el sustantivo y el sujeto es David, ¿verdad? David Melech. David Melech. Generalmente se dice se dice David Amelech, ¿verdad? El rey David. Hay que especificar por qué, porque por la clase de rey que fue David. También tenemos sujeto más una preposición. Tenemos el sujeto, que sería el libro, sobre la mesa. Al es sobre la preposición. Ashulhan, ¿verdad? Sujeto más la preposición. Asefer al Ashulhan, el libro está sobre la mesa, ¿verdad? Entonces, son tipo de oraciones nominales. Vamos a ver si encontramos oraciones nominales, ¿verdad? Ejemplos de oraciones nominales en este que tenemos acá. ¿Verdad? Que es el 37. Vajiru, Ehab, Kioto, Ahab, Abihem. Bueno, estos y vieron sus hermanos que a él lo amaba su padre, ¿verdad?
Mikol Ehab, más que a todos sus hermanos, va Yishneu Oto, y lo aborrecieron a él. Velo Yahlu, o Yohlu, Dabro, le Shalom. No le podían hablar para paz, no le podían hablar en paz. Y luego dice acá, aquí va a estar nominales, no sé si encontremos nominales, pero podríamos las nominales buscarlas. Estas van a ser más verbales porque, por ejemplo, vaya Halom y soñó. Yosef Halom. Soñó Josué un sueño, vaya Gedle Hab. Y le dijo a sus hermanos, Vayosifu Od Sheno. Seno, perdón. Y añadieron más para todavía, ¿verdad? Vaya Sifu Od, todavía para aborrecerlo Oto a él. Pero podríamos buscar en lo que es Éxodo, ¿verdad? En Éxodo sí podríamos buscar, ¿verdad? Por supuesto que podemos buscar en Éxodo. ¿Por qué? Porque en Éxodo tenemos, por ejemplo, el tabernáculo, ¿no? Vamos a ver en Éxodo, ahí en el tabernáculo, por el capítulo 26, 7, 28, vamos a ver, ¿verdad? Ahí tendremos algunas oraciones. Beata, Akreb, Eleja, et Aharón. Bueno, este no, porque dice que se acercará a Aarón, pero vamos a ver el 27. O si no, nos vamos hasta el 25. Ok. Y harás, Beacita et amizbeach, ¿verdad? Y harás, aquí está, ¿qué? El mizbeach, el altar. Atse shitim, madera de acacia. Aquí estas sí pueden ser oraciones nominales, ¿verdad? Porque está dando instrucciones, mira. Y dice aquí, Hamesh Amot Orej, ¿ok? Lo de 5 codos, Amot Orej, su largura, ¿verdad? El altar va a ser de largo de 5 codos. Es una oración nominal. Vemos que no lleva ahí el es o será, no. Dice nada más, Atse Shitim, ¿verdad? ¿De qué va a ser? De madera de acacia. Pero ahora vamos a la siguiente parte que sería Hamesh Amot Orej. ¿Cuánto será su largo? 5 codos. Y luego dice Behamesh Amot Rohab. Y su ancho será igual de 5, ¿verdad? Su Rohab es de 5. Otra vez Hamesh. Y luego dice Rabua Yihye. Aquí ya sí está el verbo ser, ¿verdad? Será cuadrado será. ¿Por qué? Porque está en futuro, porque todavía no lo hacían. Y luego dice Amitzbeach. Bueno, el cuadrado será el altar. Y entonces Beshaloshamot y 4, To. A ver, Beshaloshamot, To. Así nada más, ¿verdad? Y será de 4, ¿verdad? 4 codos, perdón, de 3 codos, Shalosh, Amot, 4 codos, To, su altura. Esa es una oración nominal, totalmente. ¿Por qué? Porque tenemos el sujeto, bueno, aquí no tenemos sujeto, pero se nos quedó acá, Yishe, Amitzbeach, Be, Shalosh y Shalosh Amot, 3 codos, To, su altura, ¿verdad? Está dando ahí pues una descripción, una instrucción de lo que van a hacer. Luego comienza Beacita Carnotab, ¿verdad? Una cornisa, cuernos le van a hacer. Al arba, estos son cuernos, porque también hay la cornisa le llaman ser, pero esta es Beacita Carnotab, y harás sus cuernos, ¿verdad? Koren son cuernos, ¿sí? Keren. Al arba, sobre sus 4 pinotab, sus 4 esquinas, acá abajo, mi menú de él, ¿verdad? Y otra vez tenemos aquí el verbo ser, tijiená, será carnotab, sus cuernos, ¿verdad? Serán sus cuernos de él, ¿verdad? Ve tzipita, ¿verdad? ¿Qué quiere decir aquí?
y lo vas a cubrir, ¿verdad? Así, completamente, como si lo forraran. Oto nehoshet. ¿De qué? De bronce. Bueno, Beacita Sirotab, ¿verdad? Bueno, y van a ser sus vasijas, ¿verdad? Sir son sus vasijas, ¿verdad? Le dash no, ok, para deshen son sus para las cenizas de la grosura, ¿verdad? Bella ab, y las palas, y luego unos tazones, mis recot, que es donde esparcían la sangre. U mis lo, mis legotab, ok, mis legotab son los trinches, ¿verdad? De 3 dientes, con lo que manejaban toda la carne ahí. Umag totab, ¿verdad? Y estos son como unas, para llevar las cenizas, unos como recogedores, ¿verdad? Mag totab, lejol kelab, ¿verdad? Todos los kelab, los utensilios, tase, nehoshet. Pero bueno, vamos a seguir con este. Entonces tenemos acá, ¿verdad? Y es maestra. Entonces, algunos tipos de oraciones nominales, ¿verdad? Porque están dando instrucciones, son nominales. El libro sobre la mesa, bueno. Cuando el verbo ser, estar aparece solo en pasado y futuro, ¿verdad? Por ejemplo, lo que ahorita vimos. Será, ¿verdad? O estaba, ¿no? Lo que ahorita acabamos de ver. En cuanto al verbo ser o estar, pero en pasado o en futuro, ¿verdad? Haya, estaba, ¿verdad? Hayeta. Será yihye o tijye. ¿Verdad? Así aparecerá. Ejemplo, hu haya more, ¿verdad? El hu haya, ¿verdad? Era maestro. Entonces, y si decimos que él será maestro, hi yihye, ¿verdad? Hi yihye, ¿verdad? Y si es estará, tijye, ¿verdad? Entonces, diferencia entre los dos tipos, ¿verdad? Las características. Ay, vamos a hacerlo más pequeño para que quepa todo, porque si no, eso de estar viéndolos separados, pues, como que no. Ahí está. La oración verbal y la oración nominal. Bueno, el verbo en la oración verbal normalmente irá primero, pero también puede tener puede ir después, ¿sí? Entonces, si va primero, bueno, y si no, ¿verdad? Puede ir después, ¿verdad? Después del sujeto, verbo y lo demás, ¿verdad? Pero tenemos también en la oración nominal, ¿verdad? Bueno, generalmente en presente no estará, ¿sí? Una descripción, una instrucción, pero en presente no estará. El verbo, ¿verdad? En una oración verbal, sí, ¿verdad? Si va primero, estará, ¿verdad? Normalmente. El orden, verbo, sujeto y, bueno, pues lo demás, ¿verdad? Los demás, eh, lo que se le agrega, ¿verdad? A la oración. Y también puede ser sujeto, verbo y lo demás, ¿verdad? Objetos ahí que se le agreguen. Entonces, y en la nominal siempre será sujeto y predicado. ¿Quién? ¿Verdad? Y pues, lo que es, ¿no? Entonces, lo que es, ¿verdad? Tenemos el tiempo, se marca por conjugación en las verbales y en las nominales es presente sin verbo. ¿Sí? Es algo presente sin verbo. El uso, bueno, en el hebreo moderno es muy común y en el otro, ¿verdad? Las nominales son, en el hebreo bíblico son muy comunes, claro que sí. Como ahorita lo vimos, hay, por ejemplo, la construcción del tabernáculo ahí de Éxodo,
Eso es muy normal. Es muy, muy normal. Entonces, por ejemplo, ejemplos comparados. Tenemos aquí Atalmid Katav Michtav, ¿verdad? El discípulo, Talmid, ¿verdad? Katav Michtav, okay, escribió una carta. Katab escribió, porque ya vimos que si yo digo Katab, que es tal cual como se escribe la raíz, entonces siempre las raíces estarán en, eh, en pasado, ¿sí? Tercera persona singular. Siempre estarán en pasado las raíces, siempre. Entonces tenemos aquí a Talmid Katab Michtav, ¿verdad? Michtav. Muy bien. Eso sería, ¿verdad? Una oración verbal. Ahora, una oración nominal, ¿verdad? Sería sin el verbo, ¿verdad? Aunque tenemos, por ejemplo, ayef, que es estar exhausto, ¿verdad? Atalmid ayef, el alumno está cansado, ¿verdad? O sea, va implícito, atalmid ayef, ¿verdad? Entonces, estas son las comparaciones, ¿verdad? Una oración verbal con más o menos el mismo tipo de cosa, ¿verdad? Que está pasando. Tenemos a Talmid Katab Michtav y luego tenemos a Talmid Ayef. ¿Okay? Ahí no tenemos verbo, nomás lo que está pasando, que está cansado, ¿verdad? Eh, entonces, obviamente Ayef, cansado, cansarse, pues puede ser verbo, ¿no? Yo me canso, tú te cansas, él se cansa, nos cansamos, ¿sí? Exhaustos. Bueno, en hebreo bíblico versus el moderno. Bueno, el hebreo bíblico, ¿verdad? Tiene más tendencia al orden, ¿sí? Verbo, sujeto y eh, los objetos, ¿verdad? Que se le van a agregar ahí. Y, por ejemplo, abundan las oraciones nominales también. Fíjate, en el hebreo bíblico, ¿verdad? Hay más tendencia al orden. También abundan las oraciones nominales, incluso en contextos narrativos, ¿verdad? Participios usados como verbos, ¿verdad? Entonces tenemos varias cosas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el hebreo moderno es muchísimo más flexible, ¿verdad? Es más flexible. Eh, hay mucha estructura, sujeto, verbo y los objetos. Las oraciones nominales se usan principalmente en descripciones, como estábamos viendo ahorita, en el tabernáculo, ¿verdad? Entonces, un resumen rápido. La oración verbal tiene verbo y suele empezar por el verbo. La acción. La oración nominal no tiene el verbo ser o estar en presente, ¿verdad? Entonces describe estados, ¿verdad? O descripciones. Entonces, más ejemplos. Por ejemplo, bueno, aquí la transliteración pues no nos interesa mucho, ¿verdad? Pero acá sí. Katab anar, el muchacho escribe, ¿verdad? Ah, es que va con el de abajo. Katab anar sefer, ¿verdad? El muchacho, pero vamos a recorrerlo para que quepa entonces todo junto. Ahí está. Katab anar sefer, ok. El muchacho escribe libro, ¿verdad? Un libro. Escribió, Katab. Sí, hay que recordar que que Katab está en pasado. La raíz siempre estará en pasado, tercera persona singular. El muchacho escribió un libro. Ahora, ahabti et amorá, ¿verdad? Ahabti. Yo amé a la maestra. Bueno, ¿a quién no le pasó, verdad? En la primaria, que se enamoraron de su maestra, ¿verdad? O en la secundaria, ¿verdad? Pero Katab, bueno, perdón, Ahabti
et amorá. Yo amé a la maestra. Se enamoró de la maestra. Bueno. Yohal Amelech Dag. Ok. El rey comió, ¿verdad? Comerá. Ok. Yohal. ¿Sí? Yohal Amelech Dag. Pescado. ¿Verdad? Esa Dag de aquel famoso ídolo que fue destruido, fue derribado por el arca de Dios. Dagón, Dag. Muy bien. Entonces, oraciones verbales, ¿verdad? Comienzan con el verbo, con la acción. Yohal, ahabti, katab, ¿verdad? Y aquí vimos, por ejemplo, pasado, dos en pasado y uno en futuro. Ahora, claves para reconocerlas. Siempre hay un verbo al principio, ¿verdad? Si yo quiero que usted vea, ¿verdad? Siempre habrá un verbo al principio. Vamos a irnos así vámonos al 50. 50. Ya, perdón, 40. Es que como memes 40, dije, ¿dónde están los otros 10? No, estamos en Shemot, por eso es que además hay 40. Vamos al 40 y vamos a ver. Ahí está. Vaidaber Adonai el Moshe Lemor. Ahí está. Ok, ahora vámonos con esta otra. Beyom Ajodesh, ¿verdad? El día. Beyom Ajodesh Arishon. Behad Lajodesh Takim et Mishkam. Ok, en el día del mes Rishon, ¿verdad? Del primer mes. Behad Lajodesh, en el primero del mes. Takim, levantarás, verbo levantar, kum. Ed Mishkan, que va a levantar el Mishkan, el Ohel Moed, la tienda de reunión. Ahí lo vemos. Ahora en el versículo 3. Beshamta, y pondrás ahí et Aarón, Aidut, el arca del testimonio, ¿verdad? Besakota al Aarón et aparojet, ¿verdad? Y Sajá, ¿verdad? Es como van a extender, van a cubrir el Aarón, ¿verdad? El arca, et aparojet, con el parojet, ¿verdad? Con el velo. Entonces ahí vemos, por ejemplo, aquí hay uno más, Be'eveta, ahí está, y meterás, harás entrar también. La shulchan, ¿verdad? La mesa. Be'arachta, y vas a ordenar. Et erjo, ¿verdad? O sea, de acuerdo a su orden, ¿verdad? O sea, van a poner en orden todos los utensilios de la mesa. Ve'eveta et amenorá. Y meterás la menorá, ¿verdad? Ve'aletá et nerotea, ¿verdad? Aletá no quiere decir encender, pero aquí se usa para decir que encenderán, ¿sí? Alá quiere decir subir, al, subir, sobre, alá, subir. Por eso los holocaustos suben. La palabra para holocausto es olot, hola. Ayin, lamet, hey, hola. ¿Sí? Subir, ascender, sí, porque el humo subía, ascendía. Et anerotea, sus lámparas de ella. Pero aquí vamos viendo. Benatatá, y pondrás et amisbeach, ¿verdad? Amisbach, perdón, azahab, ¿verdad? El misbach, azahab, el altar de bronce, lictoret lifne Aarón, ¿ok? Para el incienso, ¿verdad? Delante del Aarón Aedut, delante del arca del pacto. Entonces ahí vamos viendo diferentes enunciados, diferentes oraciones con el verbo, pero las nominales, ¿verdad? Las nominales, bueno, vamos a terminar con estas. Siempre hay un verbo al principio. La acción es lo más importante, como lo hemos visto. Y pondrás, ¿verdad? Y las pondrás en orden. Muy bien. Las nominales no tienen un texto presente, ¿verdad? Las nominales no tienen texto presente, pero, ¿verdad? Son, por ejemplo, Ayom Hamud, ¿verdad? Esa es una raíz que es Hamda,
¿verdad? Hamda, ¿verdad? Quiere decir deseable, codiciable. El día es hamut, el día está codiciable, el día está agradable, ¿no? Entonces, bueno, bíblicamente, hamda es codiciar, desear. Cuando dice la sulamita que el amado es codiciable, todo él. Entonces, a Adam, jajam, es el hombre, es sabio, ¿verdad? A Sefer al-Ashulhan, el libro está sobre la mesa. ¿Verdad? Aquí está lo que acabamos de ver, ¿verdad? Al, y de hecho acá pues también lo teníamos, ¿verdad? Donde les estaba yo explicando sobre Alá, ¿verdad? Ve-a-ale-ta, et anerotea. Sí, que aquí se usa Alá, que es subir, ¿verdad? Para subir, se usa para decir que encenderá sus sus lámparas, ¿no? Entonces es un uso que se le da a Alá. Bueno, claves para reconocerlas. No hay verbo conjugado en presente. El predicado puede ser adjetivo, sustantivo o una frase preposicional para, para reconocerlas, ¿verdad? Puede ser un adjetivo, un sustantivo, ¿verdad? ¿Cómo identificarlas en textos bíblicos? Bueno, vamos a ver aquí. Dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. ¿Ok? Bara es creó, oración verbal, ¿sí? Su verbo sujeto, Bereshit bara Elohim, es lo que le estábamos diciendo, ¿verdad? Lo que dijimos al principio. Por ejemplo, Isaías, ¿no? Dice aquí, Kiyelet yulad lanu, porque un niño nos ha nacido, ¿verdad? Kiyelet, niño, yulad, nacer, lanu, para nosotros, ¿verdad? Entonces el verbo yulad, nacer, está en una forma pasiva, por lo tanto es una oración verbal. Expresa que pues, expresa nacer, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el ejemplo de una oración nominal bíblica, ¿verdad? Adam Jajam Beyazar, ¿verdad? El hombre era el hombre sabio y es Yazar recto. Esto me recuerda, por ejemplo, en el libro de Job, ¿verdad? El libro de Job, vamos a buscarlo. Vámonos acá, vámonos aquí, vámonos aquí. Bueno, le voy a bajar aquí porque está súper grandote. Ahí está. Entonces, por ejemplo, aquí con Cantillation, vamos a buscar la Torah en el libro de los Ketubim, el libro de Job, el primero, ¿verdad? Este es un libro poético, entonces el hebreo de los libros poéticos es diferente. En el inicio no, ¿sí? El inicio es totalmente entendible, pero cuando cuando suceden ya a partir del capítulo 2, la tragedia que vive Job, entonces ya el hebreo cambia. Ahorita voy a ponerles un ejemplo para que te des cuenta. Por ejemplo, Ish Haya Be'eretz. Había un hombre. Ish Haya. Hubo. Ish Haya Be'eretz. Porque Haya, acuérdate que Haya está en tercera persona singular pasado. Hubo. Ish Haya Be'eretz Utz. ¿Verdad? En la tierra de Utz. Estaría interesante ver qué significa Utz. Aquí en la concordancia, vamos a ver rápidamente, rápido lo vemos para que no nos quedemos con la duda. ¿Verdad? ¿Qué significa Utz? ¿Verdad? En la tierra de Utz. Ahí está. Ah, ok. Viene de Etz, que es árbol, maderoso, ¿verdad? Madera. Bueno, en la tierra de Utz, Job, ¿verdad? Shemo. ¿Cuál era su nombre? Job. Pero dice aquí, hubo un hombre en la tierra de Uz, su nombre era Job. Bejaya Aish Ahu Tam. Y era, ¿verdad? Y era Aish Ahu Tam. Perfecto. O, bueno, Tam es íntegro, constante. Tam es una persona que está en la Biblia constantemente. Yazar. Aish Ahu Tam Beyazar.
Era Tam, era Yazar, era Viré, que quiere decir temeroso de Elohim, Bestar Merá, y era apartado del mal, ¿verdad? Entonces esto en Job. Vayibaledu, lo Shivapanim, ¿verdad? Le nacieron 7 hijos, Beshalosh Banot, y 3 hijas. Pero bueno, vamos a seguir a nuestra lección. Entonces, esto en cuanto al hombre que era ya llegamos acá, no, vamos a las ejemplos de la oración nominal. Adam, Jajam, Beyazar. Sí, por eso me acordé, ¿verdad? Que, pues esto, ¿verdad? ¿Cómo era? Aish Ahu, pero no dice, así dice Bejaya Aish Ahu. Sí, ahí sí dice que era, ¿verdad? Bihi Miknehu Shibad Alfe Son Ushloshed Alfe Gemalim Ba Hamesh Meot Semet. Ok. Y dice que fue, bueno, dice que fue, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir con la lección. El hombre es sabio y recto. Bueno, no hay verbo, es explícito, esa es la oración nominal. Por ejemplo, Adam, Jajam, Beyazar. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, Adam, bueno, es grande, gadol, ve, oser, y rico, ¿verdad? Es gadol, ve, oser, o gadol, ve, kabot, ¿verdad? Como era Abraham. Era gadol y era kabot, Abraham, ¿verdad? Entonces nosotros lo traducimos como glorioso, pero quiere decir que era rico, era pesado. ¿Eh? Oración nominal. Entonces, no hay verbo, ¿verdad? Y predicado, adjetivos, sabio, recto. Bueno, y cómo formarlas uno mismo, ¿verdad? Las oraciones verbales, pues es fácil. ¿Por qué? Porque tenemos verbo, sujeto y objeto, ¿verdad? El complemento. Por ejemplo, escoge una raíz verbal, katab, escribir. Y luego conjugamos, perdón, según tiempo y persona, ¿verdad? Katab, ¿verdad? He katab, ¿verdad? Él escribe. Katab. Y luego el tiempo, ¿verdad? He kotev, por ejemplo, yo, katabti, ¿verdad? Katabti michtav, ¿verdad? Una carta. Un libro, katabti sefer, ¿verdad? En cuanto a katab, añade un sujeto si quieres. Katabti sefer gadol, ¿verdad? Grande, ¿verdad? O de sabiduría, o con sabiduría, ve jochma. Katabti sefer be jochma. Yo escribí un sefer con sabiduría, de jochma, y luego podríamos poner ahí upiná, y con discernimiento. Bueno, entonces añades complementos. Ahora el ejemplo con ajal, ¿verdad? Ajalti lejem, ¿verdad? Yo comí pan, ajalti lejem, ¿verdad? Ajalti lejem en mi, bueno, en el caso Mirushalayim, okay. Yo comí pan de Jerusalén, ¿verdad? Ajalti lejem Mirushalayim. Yo comí pan de Jerusalén. O por ejemplo, Yohal Amelech Dach, ¿verdad? Mi Yam Suf. ¿Ok? Yohal Amelech Dach mi Yam Suf. Come el rey, ¿verdad? Comerá Yohal Amelech Dach mi Yam Suf, del mar rojo, ¿verdad? O mi Yam a Jaffa, ¿verdad? Mi Yam Jaffa. ¿Ok? Del mar de Jope, ¿verdad? De Tel Aviv, ¿verdad? Que es Jaffa. Entonces podemos poner las oraciones nominales, ¿verdad? Su estructura básica, pues es el sujeto y el predicado, ¿verdad? El predicado puede ser, ¿verdad?
un adjetivo grande, gadol, ¿verdad? Sujeto más predicado. El sujeto, vamos a poner un pez, dag, ¿verdad? Dag gadol, ¿verdad? Puede ser, ese es el sujeto, ¿verdad? Dag gadol, ¿verdad? El pez grande. Una ave, sipor, es un ave, sipor, ashre, ¿verdad? Una ave feliz. ¿Sí? Otro, la vi, un león. La vi, gadol, ¿verdad? La vi gadol. Entonces, eh, ahora podemos también tener el sujeto, ¿verdad? Más el sustantivo, ¿verdad? Podemos poner el sujeto con una preposición sobre, ¿verdad? Por ejemplo, abait, gadol, achelet, sameach. Aquí dice que el niño está feliz. No, el niño está alegre. Sameach es alegría. El niño está alegre, ¿verdad? Abait, gadol, achelet, sameach, ¿verdad? A Sefer al-Ashulhan, el libro está sobre la mesa. Abait gadol, Ayelet Sameach, a Sefer al-Ashulhan. Si quieres indicar pasado o futuro, usa Haya o Yihye, ¿verdad? Él era maestro, Hu Haya Moreh, ¿verdad? Hu Haya Moreh. Entonces, pero por ejemplo, Hu, a ver, una actividad, Harash, que eran los que labraban. Hu Haya Harash, ¿verdad? Puede ser que él era maestro, profesiones en la Biblia. A ver, Hu Haya Jail, ¿verdad? Jail, o sea, soldado. Él era soldado, Haya Jail, ¿verdad? Entonces, o futuro, Hu Yihye Jail, él será soldado. Entonces, vamos a ver aquí un ejercicio práctico, ¿verdad? Tenemos las oraciones, estas 4 oraciones, y vamos a verlas, ¿verdad? Amore katab hibur, ¿verdad? Amore katab hibur, ¿verdad? Y luego dice atalmid hajam. Obviamente, tenemos aquí que el maestro escribe, ¿verdad? El maestro escribe. Pero luego abajo tenemos que dice que el talmid es jajam. Y luego dice yohal anar perot. El perot, bueno, pues son frutas, pero vamos a ver qué es lo que comió, ¿verdad? A Sefer al-Ashulhan. Bueno, el libro está sobre la mesa. Y vemos que está implícito, ¿verdad? Está implícito el, ¿cómo se llama? Perdón. El estar, cero estar, ¿verdad? Nomás dice que sobre la mesa, pero ¿sobre la mesa qué? Está sobre la mesa, ¿verdad? El libro está sobre la mesa, ¿verdad? Entonces podemos ver, ¿verdad? Podemos ver claramente que es nominal, pero por ejemplo el more katab tenemos sujeto y verbo, ¿verdad? Talmid tenemos sujeto, pero luego jajam, que pues, ese es nominal. El talmid es jajam, el talmid es sabio, el discípulo, el alumno es sabio. Entonces, y luego yohal, ahí tenemos el verbo y tenemos naar, el sujeto, y luego perot, ¿verdad? Entonces, tenemos, por ejemplo, al último, a Sefer Ashulhan. Bueno, eso está fácil, ¿verdad? Eso está facilón, ¿verdad? Eso está sencillo,
¿verdad? Pero vamos a ver qué es lo que el alumno, perdón, el maestro Amore, ¿verdad? Amore Katab escribe, ¿verdad? Escribe una un hibur, es Katab hibur, ¿verdad? Katab hibur, ¿verdad? Hibur. El maestro, ¿verdad? Escribe hibur. Vamos a ver, un montón, ¿verdad? Escribió un montón, sí, como cuando íbamos a la escuela, porque es que jabar quiere decir unidad, quiere decir, pues, unir, asociación. Entonces, por eso yo estaba con esa interrogante, ¿qué es lo que? Entonces, jabar, que se escribió un montón, hibur, y luego dice aquí, atalmid, jajama, eso está bien, yohal anar perot. Vamos a ver este. Dice que el Naar, ¿verdad? El joven que hizo Yohal Anar Perot, ¿verdad? Pero, sí, Perot. Vamos a ver. Dice que el niño comerá vacas, si es que para son vacas, ¿verdad? Come vacas, bueno. Y el Sefer Ashulhan. Yo pensé que decía ahí que comería fruto, para, ¿verdad? Frutos, frutas, ¿verdad? Perot. Pero es que para es la palabra para vaca, par es toro. Entonces está interesante. Yo creo que ahí dice que come frutos, no vacas, ¿verdad? Pero también se pueden comer las dos, tanto las frutas como las vacas, ¿verdad? Bueno, las vacas en forma de bistec, ¿verdad? Entonces, Yohal Anar Perot. Bueno, pues vamos, aquí terminamos con esta lección número 13 y, ¿verdad? Nos vemos en la lección número 14. Cualquier duda, bueno, pues trabajamos en ella para resolverla.